El mago Barragán y la gran mentira de los videos extorsivos. La historia de Carlos Barragán, otra víctima de Pablo Gastón Salum. Material basado en documentación judicial, escritos del expediente y publicaciones del propio Salum. Introducción. El porqué de este documento. Imagínate que la policía allana tu casa porque un vecino dice que guardas armas ilegales. Revisan todo, encuentran cuchillos de cocina y destornilladores, y te procesan como si fueras traficante de armas. Después, cuando peritan todo, resulta que los cuchillos son cuchillos de cocina y los destornilladores son destornilladores. Pero para ese momento ya estuviste preso 3 meses, saliste en todos los noticieros como criminal y tu vida quedó destruida. Eso, en esencia, es lo que le pasó a Carlos Barragán. Hay una pregunta que debería incomodarnos a todos. ¿Puede una persona, sin más herramienta que su propia interpretación, decidir quién es víctima de persuasión coercitiva, y quiénes son los que supuestamente la ejercerían, cuando ese supuesto delito ni siquiera existe en el Código Penal argentino? Pablo Salum hizo de esa pretensión una profesión. Se presenta como alguien capaz de interpretar la psicología de las sectas, incluso ha dicho tener un sexto sentido para detectarlas. Pero ¿puede de verdad alguien saber qué ocurre dentro de la mente ajena leyendo lo que él llama señales? Según su relato, ciertas personas no serían libres, serían víctimas vulnerables y manipulables, presas mentales de líderes con intenciones siniestras dedicados a explotarlas y a despojarlas de su dinero y dignidad. Y ahí está la trampa, el corazón de la falacia de Salum y del negocio antisectas. Como nadie puede conocer las intenciones ajenas, solo se conocen los hechos y las acciones, él reinterpreta las supuestas debilidades de la mente, y lleva el victimismo hasta límites imposibles de verificar científicamente. Se arroga el poder de decretar cuándo hay persuasión coercitiva, y cuándo no, y presenta sus teorías como si fueran pruebas, alimentando con ellas a fiscalías sedientas de casos resonantes, como la Protex, porque las palabras manipulación mental y secta encienden titulares y conmueven a 2. La opinión pública. Esa maquinaria deja otro tipo de víctimas, víctimas reales, con nombre y apellido. Una de ellas es Carlos Barragán. Este documento cuenta, con palabras simples y ejemplos concretos, lo que le pasó a Carlos Barragán desde que Pablo Salum lo señaló como guardián de supuestos videos extorsivos hasta la actualidad. El objetivo del presente documento es poner en conocimiento público material confiable y bien documentado sobre un caso emblemático dentro de la causa penal federal conocida como la causa EYBA, Escuela de Yoga de Buenos Aires, causa 7962/2021. Como veremos, la historia de Barragán es un ejemplo perfecto de cómo muchas personas fueron imputadas y procesadas no por lo que hicieron, sino simplemente por pertenecer a un grupo señalado por Pablo Salum. Toda la causa es un claro ejemplo de lo que en derecho se llama derecho penal de autor, es decir, castigar a alguien por lo que es o por lo que cree, y no por lo que hizo, con innumerables excursiones de pesca, para conseguir pruebas que validen una teoría del caso armada por Pablo Salum en connivencia con los fiscales de la Protex. Capítulo 1. El mago campeón del mundo. Para entender lo que le pasó a Carlos Barragán, hay que saber primero quién es. Carlos Walter Barragán nació el 19 de enero de 1962 en Buenos Aires, en una familia de magos. Tercera generación de artistas de la magia por línea paterna, pisó un escenario a los 3 años de la mano de su padre, y a los 5 ya estaba frente a una cámara de televisión. Es uno de los últimos artistas formados, a la antigua, en la legendaria escuela del mundialmente famoso Fu Manchu. Su carrera es larga y verificable. Emancipado legalmente a los 12 años por ya tener su propia clientela para espectáculos infantiles, participó en funciones durante la Guerra de Malvinas, hizo campañas junto a la Policía Federal, enseñó ecología a través de la magia en todas las escuelas de Buenos Aires con el programa de MANLIBA, 1982 a 1992, programa que la empresa estadounidense Waste Management Company compró para replicar en los Estados Unidos. En 1987 ganó el Grand Prix Latinoamericano 3, convirtiéndose en el mejor mago de habla hispana.
En 1988, 7. Grado puesto en el Campeonato Mundial de La Haya. En 1997, campeón mundial de magia FISM, el último campeonato mundial del siglo y el milenio. Fue invitado de honor por Siegfried y Roy en Las Vegas, estuvo en la boda real holandesa de 2002, hizo 37 especiales para TV Azteca de México y asesoró a producciones como Midachi y Ghost el musical. Una de sus palomas fue el logo del Canal 9 de Alejandro Romay. Un dato que no es menor. El propio Salum corrobora la trayectoria de Barragán, ya que según sus propios dichos, publicados en su blog, Mi Familia Perdida, y en videos que mantiene hasta la actualidad, había participado siendo alumno de escuela primaria en uno de estos espectáculos educativos, y afirma que ya conocía a Barragán por su arte antes de ingresar a la EYBA. Pero la lista sigue. Trabajó junto al mundialmente reconocido bailarín Julio Boca en un hito histórico, el primer espectáculo realizado en la legendaria cancha del Club Boca Juniors. Realizó efectos especiales para la obra Signum, protagonizada por el famoso bailarín Hernán Piquín, y dirigida por Sean McKeown, el creador y director de Alegría, el espectáculo emblemático del Cirque du Soleil. Su gira por China en 2001 causó tal impacto que el cónsul argentino envió un cable diplomático a Buenos Aires. En su artículo 1, decía: me complace llevar a conocimiento de VE que, en el marco del Festival Internacional de Artes de Shanghái, se inició ayer el Festival y Concurso Internacional de Magia, el que contó como figura central, entre un destacado número de magos e ilusionistas de más de 20 países, al campeón mundial argentino Carlos Barragán. Y en su artículo 4 agregaba: con ello, la magia de nuestro país, conocida hasta ahora por los malabarismos de Maradona, la destreza de nuestros bailarines al compás del 2x4 y el realismo mágico, permite incrementar en un rubro atípico la oferta de artes escénicas en la tierra del ilusionismo. Dicho de otro modo, para la diplomacia argentina, Barragán era un embajador cultural del país. Fue presidente del Círculo Mágico Argentino durante varios periodos y luego, presidente honorífico. Trabajó en teatros, giras internacionales y espectáculos corporativos de primer nivel hasta el momento exacto en que la causa EYBA destruyó su reputación de un día para el otro. Como consecuencia directa de la causa, Barragán también perdió el 4. honor de ser jurado del 29º Campeonato Mundial de Magia realizado en Turín, Italia. Del 14 al 19 de julio de 2025. Si bien había sido propuesto como jurado desde el inicio de la organización del evento, su situación procesal hizo que al cierre de listas de competidores en 2024, cuando aún no estaba sobreseído, su lugar fuera desestimado. Otra pérdida concreta, medible e irreversible de las falsas acusaciones de Pablo Salum. Carlos Barragán es también miembro de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EYBA, institución en la que estudia filosofía desde hace más de 30 años. Y eso, según la teoría del caso de la Fiscalía Armada junto a Pablo Salum, fue suficiente para convertirlo en sospechoso. Capítulo 2. La denuncia de SALUM, el origen. El 13 de agosto de 2021, Pablo Gastón Salum se presentó como testigo de identidad reservada ante la Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y formuló una denuncia contra la EYBA, Rev. 1. Escrito inicial de querella, causa 13.240/2023, FS, 1 a 15. En esa denuncia, Salum pintó un cuadro de terror. Según él, la EYBA era una organización criminal dedicada a la trata de personas, la reducción a la servidumbre, la explotación sexual y laboral, entre otras aberraciones. Pero esta no fue una exposición espontánea ni un acto de valentía repentina. Salum venía publicando falsas acusaciones contra Barragán y la EYBA desde 2009 en su blog, Mi Familia Perdida. Estamos hablando de una persecución registrada online durante más de 15 años. Y si uno recorre sus redes sociales con atención, puede verificar que desde 2019 ya tenía actividades conjuntas con Gustavo Berra y la Protex, incluyendo reuniones por Zoom realizadas en plena pandemia. La denuncia de agosto de 2021 no fue un grito desesperado, fue la culminación de una campaña largamente planificada.
Respecto de Barragán en particular, Salum dijo que en su domicilio se guardaban videos con contenido sexual que serían utilizados para extorsionar a personas de poder. Ref. 2. Declaración testimonial de Salum ante Protex, 13 de agosto de 2021, obrante en causa 7962/2021. Describió la casa de Barragán como un búnker, una casa. 5. Antigua refaccionada cercana al microcentro, sobre la avenida Independencia. Todo. Falso. Barragán vivía en el barrio de Boedo, cerca de la avenida San Juan, en una propiedad relativamente moderna de 2 plantas. Abajo funcionaba su estudio, atelier, taller y museo de magia e ilusionismo, conocido mundialmente en el ámbito profesional. Arriba su vivienda. Todo a la vista, de pleno y libre acceso. Nada de búnker. La fantasía de los medios de comunicación, alimentada por esta versión, llegó al punto de afirmar que Barragán tenía un utilitario sellado en la planta baja de su vivienda, donde se encontraba el supuesto material extorsivo. Nada de ello se verificó en la investigación posterior. Lo que no es ficción es que Barragán terminó perdiendo todo el esfuerzo de años. No solo tuvo que abandonar su vivienda de Boedo, sino que además debió desprenderse de todo su material profesional destruido durante el allanamiento, valuado originalmente en miles de dólares, vendiéndolo a un chatarrero por apenas unos cientos de pesos argentinos, porque no podía sostener semejante estructura. Años de colección, herramientas de trabajo, piezas de museo, todo liquidado a precio de descarte. Pero hay algo aún más llamativo. El propio Salum, en su declaración jurada bajo apercibimiento de falso testimonio, dijo cosas fácilmente verificables como falsas. Afirmó, entre otras cosas, que a los miembros de la EYBA no les permiten tener perfiles de redes sociales, que muy pocos tienen Facebook, y que es muy raro que tengan celulares o WhatsApp. Sin embargo, la propia investigación judicial demostró que todos los miembros tenían teléfonos celulares, que fueron intervenidos durante meses, y centenares de comunicaciones por WhatsApp. Barragán mismo es titular de varias redes sociales públicas, algunas de mayor antigüedad que las del propio Salum. También afirmó que Felisa Zimmerman, quien había sido la esposa de Perkowitz, era líder activa. Pero Felisa Zimmerman había fallecido en el año 2001, y Salum sitúa su relato a partir de 2004. Es decir, denunció como líder activa a una persona muerta. Otro detalle revelador. Salum pidió que sus datos fueran reservados por su seguridad y la de su familia. Sin embargo, al instante de producirse los allanamientos, él mismo se atribuyó públicamente la autoría de la denuncia a través de sus redes sociales, Twitter y YouTube, celebrando que, al fin lo logró. La actuación en el video donde interrumpe su 6. Transmisión en vivo para reaccionar ante la noticia de los allanamientos resulta, cuanto menos, llamativa, considerando que, como surge de sus propias redes sociales, ya mantenía contacto con la Protex desde 2019. Basta con recorrer sus redes para verificar que desde 2019 ya mantenía actividades conjuntas con Gustavo Berra y la Protex. La sorpresa estaba guionada. Capítulo 3. El allanamiento 12 de agosto de 2022. El 12 de agosto de 2022, un año después de la denuncia de Salum, y tras una investigación que no había encontrado pruebas ni víctimas, como luego aclararían los jueces de cámara, el juez Ariel Lijo libró órdenes de allanamiento simultáneo en aproximadamente 50 domicilios. Esa noche, mientras unas 60 personas asistían a una clase de filosofía en el café de la EYBA, donde esa noche se encontraba, justamente, Barragán, en la avenida Estado de Israel 4457, irrumpieron de forma extremadamente violenta decenas de efectivos policiales con armas largas, escudos, cascos y pistolas en mano, helicópteros sobrevolando, carros de traslado y comandos tipo SWAT, como si se tratara del operativo contra una banda de narcotraficantes de máxima peligrosidad. Barragán fue detenido junto a otras 18 personas, todos sin antecedentes penales, varios de ellos de edad avanzada. Esto quedará, tarde o temprano, como el ridículo procesal más grande de la historia argentina. Criminalizar la privacidad amparada por la Constitución, para justificar un despliegue de guerra. ¿Buscaban un prostíbulo funcionando?
Encontraron, filósofos, así les gusta denominarse a los miembros de EYBA, lo cual tampoco es un delito de ningún tipo de entre 50 y 80 años, cuidándose con barbijos del COVID-19, estudiando la novela Los Miserables, de Víctor Hugo. La Policía Federal había convocado a los medios de comunicación, que llegaron junto con las fuerzas de seguridad. Los detenidos fueron filmados esposados y exhibidos ante las cámaras. Los titulares no tardaron. La secta del horror, la condena mediática fue inmediata, total e irreversible. Al día de hoy, Barragán sigue padeciendo la letra escarlata que pusieron sobre su imagen pública. Está condenado al olvido por todas. 7. Las sociedades mágicas y por sus propios colegas, que le dieron la espalda sin siquiera preguntarle qué había pasado. La acusación quedó instalada, la rectificación, no. Buscadores, archivos y publicaciones continúan reproduciendo una versión incompleta y distorsionada. La web no es un periódico viejo, es un archivo activo, una forma de inmortalidad digital. Lo que se publica permanece, se replica y se reactiva. Por eso, el relato que queda indexado no es neutro. Define memoria, reputación y sentido histórico. Simultáneamente, se allanó el domicilio de Barragán en la calle Castro Barros. La brutalidad fue extrema. Rompieron efectos mágicos valuados en miles de dólares, destruyeron antigüedades y colecciones de magia e ilusionismo, se sustrajeron dinero en efectivo, joyas personales y familiares, incluyendo medallas de oro de su recientemente fallecido padre, y elementos electrónicos utilizados en su profesión. Se secuestraron más de 4.100 casetes VHS que, según la teoría de Salum, contenían material sexual extorsivo. Además, sin explicación alguna, las llaves de su domicilio fueron retenidas por el juzgado durante 20 días, pese al pedido de sus abogados. 20 días en los que su casa quedó expuesta al vandalismo. Las puertas de la planta alta quedaron abiertas, como consta en un video, donde se puede ver la suciedad dejada por gatos y aves dentro de ambas plantas, y la puerta principal quedó destrozada y precaria. Lo más grave es que el pedido de las llaves se realizaba, entre otras razones, para poder retirar de allí la medicación retroviral de Barragán, que estaba perfectamente ubicada y catalogada en un cajón. Por otra parte, no se sabe a ciencia cierta si durante esos 20 días en los que no le permitieron entrar, no siguieron revisando y sacando cosas sin control alguno de actas ni testigos. ¿Qué contenían en realidad esos 4.100 VHS? En su enorme mayoría, shows de magia, conferencias y clases de filosofía que se dictaban en EYBA, y espectáculos varios de Barragán. Todo este material fue minuciosamente peritado y declarado sin interés para la causa. Pero entre esas cintas también había videos comerciales de los géneros más variados, de los cuales solo unos pocos eran películas para adultos, de origen comercial, como se explica enseguida, pero ni un solo video sexual extorsivo, ni una sola filmación que sirviera para sostener la acusación. Aún. 8. Así, para cuando las pericias lo confirmaron, Barragán ya llevaba meses preso y su carrera nacional e internacional había sido destruida. Conviene detenerse un momento en esas pocas películas para adultos, porque fueron justamente las que la fiscalía filtró a la prensa, y ésta usó para alimentar el morbo. Su origen es perfectamente comercial y verificable. Formaban parte del acervo de un videoclub que pertenecía a un alumno de EYBA. Cuando ese videoclub estaba por quebrar, se lo ayudó a evitar esa quiebra comprándole todo el stock. Eran cientos de cintas VHS de todos los géneros, cine, comedia, drama, acción, documentales, etc., de las cuales apenas un puñado eran cine para adultos. Esas cintas VHS estaban en posesión de Barragán por el solo hecho de tener el espacio suficiente para almacenarlas. Y, como buen profesional de su arte, no las tenía abandonadas ni amontonadas sin criterio. Se ocupaba de organizarlas y revisarlas de manera metódica y eficiente, y las iba descartando de forma lenta y paulatina las que estaban en mal estado, cumpliendo en cada caso los protocolos correspondientes para no contaminar. Es decir, lo que había era una colección comercial ordenada y en permanente proceso de depuración, no un archivo extorsivo. De esas películas comerciales de los rubros más diversos, los medios no dijeron una sola palabra.
se quedaron únicamente con el puñado de títulos para adultos. Eso es puro oportunismo. Tener esas películas no tiene nada de extraordinario ni de delictivo. Es material comercial, exactamente igual que cualquier otra película que cualquier persona pudo haber tenido en su casa. Y hay algo de fondo todavía más importante. Asociar de manera automática la posesión de algunas películas pornográficas con ser culpable de sadomasoquismo es un absurdo que no resiste el menor análisis. No cumple ninguna función probatoria, solo sirve como acusación moral amarillista. Es tildar de perverso a un grupo porque un miembro guardaba videos comerciales absurdo, ¿no? El sadomasoquismo, además, es un concepto que suele malentenderse y usarse como etiqueta infamante. Para ver lo irracional del razonamiento basta una analogía. Bajo esa misma falacia lógica y jurídica, todos los que frecuenten un club swinger serían automáticamente culpables de algún delito por el solo hecho de pertenecer, y es sabido que a esos clubes concurren personas de los más diversos ámbitos, incluido el poder judicial y periodistas. Tener una película no convierte a nadie en delincuente, igual que pertenecer a un grupo no. 9. Convierte a nadie en criminal. Es derecho penal de autor. Castigar a alguien por lo que se supone que eso piensa, y no por lo que efectivamente hizo. Barragán fue utilizado por el juzgado y la prensa como punta de lanza para azuzar el morbo mediático. Su nombre, su imagen y su título de campeón mundial de magia eran demasiado atractivos para los titulares. Sin embargo, al día de hoy, su sobreseimiento no se encuentra online. La noticia de que fue declarado inocente jamás tuvo la relevancia que tuvo el titular, el mago de la secta fue el mago en el casamiento de Máxima. La condena mediática fue inmediata y estruendosa, la absolución, silenciosa e invisible. Capítulo 4 en 84 días en el infierno. A Barragán le dijeron que la detención sería una rutina de 6 o 7 horas para averiguación de antecedentes. Terminaron siendo 84 días de encierro en condiciones que la propia justicia calificó de subhumanas. La alcaidía de Madariaga. Los primeros 70 días los pasó en la alcaidía de Madariaga, un calabozo a casi 10 metros bajo tierra, sin aire circulando, sin agua potable, con un pozo ciego como letrina, con apenas una pequeña lámpara que daba una luz mortecina, sin ver el sol durante semanas. Condiciones propicias para cualquier enfermedad oportunista, más aún recién saliendo de la pandemia de COVID-19. La gravedad de las condiciones quedó acreditada oficialmente cuando, en octubre de 2024, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó la clausura de esa alcaidía, Rev. 10, Resolución de Clausura, CNA en lo Criminal y Correccional, octubre de 2024. La jueza actuante describió que, la dependencia no cuenta con mínimas condiciones para la permanencia de los allí alojados dada la falta de ventilación, de luz natural, de higiene y de espacio para la supervivencia. Sin medicación retroviral. La condición de Barragán requiere medicación retroviral. Desde el primer día de detención lo informó y reclamó insistentemente su medicación retroviral, que debía tomar. 10. Diariamente con riesgo de vida en caso de omisión. Lo repitió ante el médico legista el 13 de agosto. Lo volvió a decir ante el juez Lijo el 15 de agosto, durante su indagatoria. Sus abogados lo denunciaron formalmente el 14 de agosto. Hubo que interponer un recurso de habeas corpus para que accedieran a darle la medicación que, irónicamente, estaba literalmente 10 metros sobre su cabeza, en la superficie del mismo edificio donde lo tenían encerrado. La respuesta del sistema judicial fue el silencio. Pasaron más de 22 días antes de que pudiera acceder a su medicación. Interrumpir un tratamiento retroviral no es una molestia, es potencialmente mortal. El sistema inmune colapsa y el cuerpo queda expuesto a infecciones oportunistas que pueden ser letales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cabe destacar que por la Ley Nacional N. Grado 27.675, es obligación del Estado garantizar la provisión inmediata de medicación retroviral, cuando un poder del Estado retiene a un ciudadano. Barragán aportó desde el primer momento su legajo médico, el cual podía ser solicitado al Sanatorio Güemes, donde se atiende desde hace más de 20 años.
El juzgado no solo desestimó la urgencia a sabiendas de lo que la ley indica, sino que además realizó un verdadero simulacro de intento por conseguir la medicación, así quedó asentado en el expediente judicial. Para colmo, lo que Barragán había tratado como su vida privada durante más de 40 años, y su enfermedad durante unos 15 años, fue ilegalmente vertido a los medios de comunicación de un día para el otro, violando tratados internacionales que protegen el derecho a la privacidad de la información médica. Las consecuencias fueron devastadoras. Si se comparan los estudios médicos de julio de 2022, un mes antes de la detención, con los de diciembre de 2022, un mes después de su liberación, la diferencia es de 0 a 100 en términos de daño orgánico. Barragán desarrolló una severa lesión cardíaca que requirió 4 operaciones de corazón, una de ellas a corazón abierto con reemplazo biológico de válvula aorta. Sufrió fracturas intercostales y de columna. Hoy debe usar permanentemente un corsé metálico que limita sus movimientos y dificulta su respiración. En marzo de 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad le otorgó el Certificado Único de Discapacidad, REV 16, CUD, emitido en marzo de 2024. 11. Además, es controlado semanalmente por el equipo interdisciplinario de medicina del dolor del Sanatorio Güemes, dada la alta cantidad de medicación de cuidados paliativos que debe tomar diariamente para soportar los dolores causados no solo por las intervenciones quirúrgicas, sino por las constantes microfracturas de columna derivadas de las fracturas que se ocasionaron durante su detención, la severa fibromialgia desatada y la insuficiencia renal causada por la falta de medicación durante el encierro. Barragán también debe realizar semanalmente como mínimo 3 sesiones de rehabilitación, más estudios médicos constantes, y al día de la fecha, como consecuencia de los problemas de columna, ha perdido casi 2 centímetros de altura. Lo que antes de agosto de 2022 era un artista en plena actividad, campeón mundial en su rubro, embajador cultural de la Argentina, se transformó en un hombre con discapacidad permanente, certificada legalmente, producto de la negligencia criminal del Estado. Todo, como consecuencia de una falsa imputación y señalamiento por parte de Pablo Salum. Ezeiza. Sin previo aviso a sus abogados, Barragán fue trasladado ilegalmente de madrugada a la alcaidía de tribunales y luego a la prisión de Ezeiza, donde durante 2 semanas estuvo en contacto con presos comunes y padeció situaciones de violencia inenarrable. Capítulo 5. La Cámara dice, no hay pruebas. El 4 de noviembre de 2022, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revisó el procesamiento de Barragán y lo revocó. Rev. 3. Resolución Sala 2, CCCF, 4 de noviembre de 2022, causa 7962/2021. Los 3 jueces de Cámara coincidieron en algo fundamental: no existían pruebas contra él. Lo que dijeron los jueces. El doctor Roberto José Boyco sostuvo que, Rev. 4, voto del doctor Boyco, resolución Sala 2. CCCF, 4 de noviembre de 2022, no hay hasta el momento elementos que permitan vincularlos a Barragán y otro, de manera directa con el supuesto que aquí se ha examinado, por lo cual habrá de revocarse el pronunciamiento. 12. El doctor Irursun fue aún más claro. Rev. 5. Voto del doctor Irursun, resolución Sala 2, CCCF, 4 de noviembre de 2022, señaló que si bien Barragán había sido sindicado como responsable del archivo y guarda de las filmaciones con fines extorsivos, y se habían incautado de su domicilio gran cantidad de materiales, el examen de su contenido no arrojó hasta el momento elementos que corroboren la hipótesis construida en derredor de su actividad. Además, agregó que, no surgen indicios que acrediten, aun con la provisoriedad que la etapa exige, que los nombrados estuvieran en conocimiento que la actividad que llevaban a cabo, actividades artísticas, estuviera inmersa en el contexto asociativo que describe el artículo 210 del Código Penal. En otras palabras, Barragán daba clases de magia, hacía shows y guardaba videos de su trabajo artístico. No había una sola prueba de que supiera de ningún delito, ni de que participara en ninguno. Fue procesado y encarcelado por el solo hecho de pertenecer a la EYBA. El sobreseimiento. Primero,
La Cámara dispuso que, no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Barragán, dejándolo en lo que se llama, falta de mérito, una situación intermedia que significa, no hay pruebas para acusarte, pero tampoco te cerramos la causa todavía. Luego, con el tiempo, esta situación se resolvió favorablemente. El 20 de diciembre de 2024, el propio juez Lijo en persona, el mismo que había ordenado su detención y procesamiento, dictó el sobreseimiento de Barragán. La fiscalía no apeló, quedando firme pocos días después. Es decir, la justicia finalmente reconoció de manera definitiva, mediante sobreseimiento firme con efecto de cosa juzgada material, art. 335 CPPN, que Carlos Barragán no había cometido delito alguno. Este sobreseimiento es un balde de agua fría para el relato falso que la Protex trató de instalar. La justicia federal finalmente confirmó que estudiar filosofía, hacer magia, asociarse libremente y producir arte no constituye ningún crimen. Pero entonces surge la pregunta lógica. Si el que supuestamente tenía todas las pruebas de todos los ilícitos, los famosos 4100 videos extorsivos, fue sobreseído porque las pruebas no existen, ¿por qué la causa sigue? ¿Por qué viró su rumbo hacia otras excursiones de pesca? La respuesta es incómoda, pero evidente. 13. Capítulo 6. Derecho penal de autor, castigar por ser, no por hacer. Para entender lo que le pasó a Barragán en la causa EYB, hace falta explicar un concepto jurídico clave, el derecho penal de autor. En un sistema jurídico como el argentino, que se basa en la Constitución Nacional, solo se puede castigar a alguien por lo que hizo, un acto concreto, nunca por lo que es, su identidad, sus creencias, su pertenencia a un grupo. Esto se llama derecho penal de acto, y es la base de cualquier Estado de Derecho. Lo contrario es el derecho penal de autor, castigar a alguien no porque cometió un delito específico y tipificado, sino porque pertenece a determinada categoría de personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el derecho penal argentino es un derecho penal de acto, CSJN, Gramajo, fallos 329 en 3680, 2006. Es lo que hacían los regímenes totalitarios. Eras judío, eras gitano, eras comunista, eras negro, eras gay, y eso bastaba. La doctrina argentina ha sido unánime en su rechazo. Zaffaroni lo define como la manifestación más peligrosa del poder punitivo, derecho penal, parte general, 2002. En la causa EYB, la imputación contra Barragán y muchos otros fue esencialmente esta. Sos miembro de la EYB. La EYB es una organización coercitiva, ergo sos parte de una asociación ilícita. No importa qué hayas hecho concretamente. No importa que de clases de magia o que tu archivo extorsivo resulte ser una colección de shows de ilusionismo. Perteneces al grupo, y eso alcanza la invención de la persuasión coercitiva. Vale destacar cómo se construyó esta acusación. La Fiscalía y la Protex fundamentaron su teoría en las opiniones de dos reconocidos activistas antisectas españoles, Carlos Bardavío Antón y Miguel Perlado. El concepto que introdujeron es el de persuasión coercitiva, que no es otra cosa que la reinvención del ya desacreditado lavado de cerebro, con un nombre nuevo. Ningún código penal argentino contempla esta figura. Es una construcción pseudocientífica importada para darle barniz técnico a una persecución ideológica. 14. La Ley 26.842 amplió el régimen argentino de trata al establecer que el consentimiento de la víctima no impide la configuración del delito. Esa regla busca evitar que los tratantes se amparen en consentimientos aparentes, pero no elimina la obligación de la justicia de probar la conducta típica, la finalidad de explotación, la autoría y el dolo. El problema surge cuando esa herramienta, pensada para verdaderos casos de trata, se usa en investigaciones apoyadas en hipótesis amplias o relatos no corroborados, neutralizando la palabra de personas adultas que niegan haber sido explotadas. Argentina adoptó así un estándar más amplio que el previsto por el Protocolo de Palermo, inspirado en una finalidad legítima de protección. Sin embargo, cuando la hipótesis de trata se activa sin elementos objetivos suficientes,
aparece una consecuencia institucional problemática. Los tip reports de los Estados Unidos ponderan investigaciones iniciadas, víctimas identificadas, procesamientos, condenas y actividad estatal, lo que puede generar un incentivo reputacional para expandir prematuramente la calificación de trata aún en causas donde todavía no se acreditaron con rigor la conducta típica, la finalidad de explotación ni indicadores concretos de sometimiento. Dicho en términos simples, esas estadísticas no se alimentan únicamente de condenas firmes, sino también de causas abiertas, víctimas identificadas e investigaciones en curso. El riesgo es que una herramienta de protección termine funcionando como mecanismo de incentivo para que el MPF sobrecriminalice para tener buenos reportes. Como esas cifras se alimentan de causas abiertas, no necesariamente de casos resueltos. Casos como el de Lone o el de Lian ilustran esta dinámica. El propio Barragán lo resumió en su demanda contra el Estado. Teniendo en cuenta la vaguedad de las imputaciones, nunca pude entender concretamente de qué crimen se me acusaba. Pero hoy en día lo veo con total claridad. Se me acusaba de ser miembro de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Las excursiones de pesca. Hay otro concepto importante para entender esta causa, las fishing expeditions, o excursiones de pesca. En derecho, esto significa buscar pruebas sin tener una hipótesis concreta, a ver si pica algo. Es como si un policía te parara en la calle y te revisara la 15. Mochila, el auto, la casa y la computadora, no porque tenga indicios de que cometiste un delito, sino, por las dudas, de que encuentre algo. En el caso de Barragán, la secuencia fue transparente. Salum dijo que en su casa había videos extorsivos. Se allanó la casa y se secuestraron más de 4.100 VHS y todo tipo de material de archivo. Se los peritó esperando encontrar contenido sexual. No se encontró nada útil para la causa. Pero como ya lo habían detenido y procesado, la maquinaria judicial siguió funcionando como si la prueba existiera. Aún hoy, luego de sobreseído, el Poder Judicial sigue reteniendo material allanado en el domicilio de Barragán, y en sus comunicaciones oficiales se sigue refiriendo a él como imputado. Ambas cosas son totalmente ilegales. La devolución del material debería haber sido inmediata tras el sobreseimiento, y llamarlo imputado a una persona sobreseída viola sus derechos constitucionales. Barragán está sobreseído de derecho, pero no de hecho. La Cámara Federal no fue ajena al antecedente de la causa de los años 90. El doctor Eduardo Guillermo Fara destacó que, Rev. 13, voto del doctor Fara, resolución de Cámara en causa 7962/2021, en una causa anterior, la NRO 27349/95 del actual juzgado nacional en lo criminal y correccional NRO 46, se investigó a la Escuela de Yoga de Buenos Aires y se juzgaron hechos muy similares a los de aquí, con personas que desempeñaron el mismo rol de imputados o damnificados, y allí, tras una larga investigación, se llegó a la conclusión de que los sucesos ocurridos en la Escuela de Yoga no constituían delito alguno. Capítulo 7. Barragán contraataca, la querella por falso testimonio. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Barragán decidió ir a la justicia. El 9 de marzo de 2023, presentó una querella por falso testimonio agravado contra Pablo Salum. La causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N grado 53 bajo el número 13.240/2023. El argumento central es que Salum, al declarar bajo juramento ante la Protex, mintió deliberadamente en múltiples puntos que directamente afectaron a 16. Barragán dijo que guardaba videos extorsivos, falso, describió mal su domicilio, falso, le atribuyó un rol de captador de la farándula, cuando su extensa carrera artística era previa e independiente de la EYBA, falso, y asignó roles activos a personas fallecidas, falso. El delito de falso testimonio agravado, artículo 275 del Código Penal argentino, tiene una pena de 1 a 10 años de prisión cuando se comete en causa criminal en perjuicio del inculpado. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Las mentiras de Salum
fueron el fundamento para allanar la casa de Barragán, detenerlo, encarcelarlo durante 84 días y procesarlo por delitos gravísimos que nunca cometió. Además, Salum utiliza en sus videos materiales publicitarios y grabaciones de los espectáculos de Barragán como si fueran evidencia de actividad criminal. En realidad, se trata de material visto por miles de personas. La temporada 2007 en Mar del Plata, nominada al Premio Estrella de Mar como mejor espectáculo de la temporada, y presentaciones durante todo ese año en el Centro Cultural Borges. Una de las acciones más dañinas de Salum contra Barragán es que se arroga falsamente la potestad de resignificar arte legítimo como prueba delictiva, incitando a sus seguidores al escrache, la persecución y la difamación. El sobreseimiento prematuro y su anulación. La denuncia contra Salum por falso testimonio tuvo un recorrido turbulento. El 9 de junio de 2023, el juez del juzgado N grado 53 dictó un sobreseimiento de Salum que Barragán consideró prematuro y arbitrario. El juez había resuelto sin producir la prueba ofrecida por la querella, Ref. 9, auto de sobreseimiento, juzgado N grado 53, 9 de junio de 2023, apelación de Barragán, 14 de junio de 2023, sin escuchar testigos, sin requerir la documental solicitada, y había ido más allá de lo pedido por el propio fiscal, que había solicitado el archivo por no poder proceder, no la inexistencia de delito. Ni siquiera llamaron a Barragán a declarar o ratificar sus dichos, paso fundamental para establecer cualquier veredicto. Barragán apeló el 14 de junio de 2023, y la Cámara le dio la razón. Con fecha 22 de agosto de 2023, nulificó el sobreseimiento de Salum, ordenando que se produzca la prueba y se investigue debidamente. La causa por falso testimonio sigue en trámite. 17. Al día de hoy, radicada ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N grado 7. Secretaría N grado 13. Es importante subrayar esto. Salum ha dicho públicamente y en los medios que esta causa no prosperó, o que ya fue sobreseído. Es falso. La causa está activa y en plena investigación. Incluso la propia Fiscalía se comunicó con Salum para informarle que la causa está en trámite y que no existe ninguna resolución de mérito a su favor. Capítulo 8. Las acciones legales de Barragán. Además de la querella por falso testimonio, Barragán ha emprendido otras acciones legales. Demanda por daños y perjuicios contra Salum. Barragán demandó civilmente a Pablo Salum por los daños y perjuicios causados por su falso testimonio. La demanda quedó radicada ante el Juzgado Nacional Civil N grado 52. Salum fue citado a audiencia de mediación previa obligatoria, pero no concurrió, lo cual eleva automáticamente el caso a juicio civil. Demanda contra el Estado Nacional. Barragán también promovió una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional por falta de servicio e irregular administración de justicia, lo que en términos llanos equivale a una grave falta de servicio del Estado en su deber de garantizar derechos fundamentales. La demanda se dirige contra el Poder Judicial, el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal, por las condiciones inhumanas de detención, la falta de suministro de medicación retroviral, los daños a su propiedad durante el allanamiento y el escarnio público al que fue sometido con la participación activa de organismos estatales. La demanda denuncia que la Policía Federal proveyó las imágenes de los allanamientos bajo el título Secta Sociedad Anónima, y que un comisario inspector afirmó falsamente ante las cámaras que se habían secuestrado videos pornográficos, juguetes sexuales, en el domicilio de Barragán. La página oficial del gobierno publicó, y sigue hoy en día tal publicación online, que se había secuestrado material de pornografía infantil, lo cual 18. También es falso y pernicioso. El Ministerio Público Fiscal habló de secta de yoga de Villa Crespo, y afirmó que se organizaban clases de yoga para captar miembros para una organización criminal. Cartas documento a medios de comunicación. Barragán envió varias cartas documento a medios como Infobae y Editorial Perfil, Diario Perfil, intimándolos a rectificar informaciones falsas publicadas sobre la causa EYBA.
En la carta a Infobae y el periodista Paulo Cablan, Barragán desmintió punto por punto las afirmaciones hechas en el programa La Tarde de Infobae en Vivo, del 4 de noviembre de 2025, señalando que la afirmación de que la causa estaba elevada a juicio oral era falsa. La causa sigue en instrucción, ya que el auto de elevación fue anulado en diciembre de 2023 por la Cámara de Apelaciones, y que la existencia de supuestos prostíbulos era falsa y parte del circo mediático que Cablan ayuda a perpetrar. A Editorial Perfil le señaló que, en una nota del 7 de enero de 2026, Salum había afirmado que fue sobreseído en la causa que le inició Barragán por falso testimonio. Barragán demostró documentalmente que esto es falso. La causa está activa y en trámite. Capítulo 9. El antecedente de los años 90. La misma película, repetida. Uno de los aspectos más reveladores de toda esta historia es que ya se hizo antes. En diciembre de 1993 se inició una causa penal contra miembros del Consejo Directivo de la Fundación Escuela Yoga de Buenos Aires, que tramitó bajo el número 27.349/95 ante el Juzgado de Instrucción Criminal N grado 46. Los cargos eran prácticamente idénticos a los de la causa actual. Tras una larga investigación, el juez Corbalán de la Colina dictó el sobreseimiento de todos los imputados en mayo de 2000, Rev. 12, sentencia de sobreseimiento, causa 27.349/95, Juzgado de Instrucción Criminal N grado 46. El fallo descartó los testimonios contradictorios de exmiembros con conflictos familiares, concluyó que las supuestas víctimas negaron haber sufrido abusos y que las pericias psicológicas confirmaron su plena competencia mental. No se encontraron pruebas de servidumbre, manipulación ni coerción. 19. Pablo Salum ya había participado en esa causa de los 90. Primero declaró a favor de la EYBA y de su madre, negando las acusaciones de su padre. Después, aparentemente amenazado por su propio padre, cambió de posición y denunció abusos. El juez descartó su testimonio por contradictorio y falto de pruebas. El propio juez Ariel Lijo, ahora apartado por sus superiores por haber sido recusado porque hizo manifestaciones que denotaron parcialidad en sus declaraciones sobre miembros de EYBA, reconoció en el año 2024 ante la periodista Ana Lankes del New York Times que la causa actual es la misma, las personas son las mismas, las decisiones son las mismas, las actividades son similares, pero hay dos leyes muy importantes con penas muy grandes ahora que prohíben las dos actividades centrales que tenía esta gente. Es decir, lo que en el año 2000 no fue delito, en 2022 se intentó encuadrar en tipos penales más amplios, como la ley de trata de personas, para lograr un resultado diferente con los mismos hechos. El doctor Massimo Introvi, reconocido académico internacional en materia de derechos humanos y libertad religiosa, publicó una extensa investigación sobre el caso en la revista internacional Bitterwinter y en The Journal of CSNUR, calificando el fallo de 2000 como una clase magistral de sobriedad judicial, y concluyendo que lo que ofrecía la EYBA no era manipulación sino sentido, no coerción sino comunidad. Capítulo 10. SALUM en los medios, la víctima que no fue, ni es. Pablo Salum se presenta en los medios como víctima de la EYBA, sin embargo, su condición de víctima es cuestionable desde múltiples ángulos. No fue reconocido como víctima en la causa de los 90. El juez descartó su testimonio. No es víctima en la causa actual, es el denunciante, no una parte damnificada. Hace más de 30 años que no tiene contacto alguno con la EYBA, con lo cual no puede conocer actividades actuales. Ladinamente, en su denuncia del año 2021, habla de lo que otros le habrían dicho, o de lo que escuchó de terceros. 20. Fue denunciado por su propia madre por calumnias e injurias, causa que actualmente está en la casación. Su propia hermana, Andrea Salum, brindó más de una entrevista pública contando su versión de los hechos y la conflictiva situación familiar. Ha sido denunciado civil y penalmente por múltiples personas por su actuar ilícito en redes sociales y por falsas denuncias.
Salum se ha convertido en un activista antisectas, que utiliza sus redes sociales para lucrar, atacar y difamar, entre otros grupos, a miembros de la EYBA. Carlos Barragán fue cruelmente atacado en redes y señalado por Salum de cometer atroces delitos que no existieron nunca. Se presenta en los medios y ante organismos del Estado como una voz autorizada en temas como persuasión coercitiva, dinámicas organizacionales y psicología de grupos y vulnerabilidad de las víctimas. Pero vale la pena detenerse un segundo en sus credenciales. Según sus propias publicaciones en redes sociales, Salum terminó los estudios secundarios después de los 30 años. No consta en ningún lado que haya cursado estudios superiores ni programas de capacitación en psicología, sociología, derecho ni ninguna otra disciplina relacionada con las materias sobre las que opina y se presenta como experto. Esto no es un dato menor, ni un ataque personal contra Pablo Salum, es un problema serio. Estamos hablando de alguien que se autoproclama experto en temas que requieren formación profesional rigurosa, temas que involucran a supuestas víctimas en extremo vulnerables, agresores, organizaciones e instituciones, sin haber transitado siquiera una carrera de grado. En los años transcurridos desde que terminó la secundaria bien podría haber cursado una carrera y acreditar trabajo de campo en Derecho o en Ciencias de la Salud, pero no lo hizo. No tiene el contraste que da el estudio sistemático, esa experiencia que permite conocer en profundidad una materia o, al menos, reconocer los propios límites antes de autoproclamarse autoridad. Sin embargo, esta persona sin formación académica verificable es la que le dio forma a más de una teoría de caso de la Protex, y en este caso puntual con sus teorías ha destruido la vida de Carlos Barragán y de decenas de otras personas. 21. Por lo tanto, podemos afirmar que Salum utiliza su posición de influencer, activista para difundir como certezas categorías sin respaldo científico consensuado, tales como persuasión coercitiva, lavado de cerebro, secta, captación mental, anulación de voluntad, que afectan el honor, la reputación, la autonomía y eventualmente la salud psíquica de personas determinadas o determinables, sin base profesional ni respaldo científico suficiente. Un ejemplo muy significativo es el de las mujeres que fueron sindicadas como víctimas de la EYBA en la teoría del caso de la Fiscalía Armada por la denuncia de Pablo Salum. Todas ellas negaron su condición de víctimas manipuladas en cámara. Gesell, en audiencias ante los jueces de cámara y en un centenar de presentaciones. Se sometieron voluntariamente a pericias psicológicas y psiquiátricas del cuerpo médico forense que certificaron su total normalidad psíquica, ausencia de vulnerabilidad, sumisión o pérdida de autonomía, y ausencia de traumas en la esfera psicosexual. Estas pericias son pruebas científicas fehacientes que obran en el expediente y contradicen frontalmente todo lo que publicita Salum, pero que la justicia, lamentablemente, no ha valorado hasta ahora. Capítulo 11. Barragán hoy, su lucha por la verdad. A pesar de todo lo padecido, Carlos Barragán no se rindió. Hoy, con sobreseimiento firme desde el 20 de diciembre de 2024, se dedica a aclarar la verdad cada vez que puede. Envía cartas documento a los medios que difunden información falsa. Intima a rectificar a quienes repiten las mentiras de Salum sin verificar. Demanda al Estado por los daños que le causó. Mantiene activa la querella por falso testimonio contra Salum. Y no pierde oportunidad de poner en evidencia las contradicciones del relato del denunciante. Su caso no es aislado. Es emblemático de lo que les pasó a las 19 personas detenidas el 12 de agosto de 2022 y a los demás imputados. Fueron tratados como culpables por el solo hecho de pertenecer a un grupo filosófico señalado por Pablo Salum. Se les aplicó un derecho penal de autor incompatible con la Constitución Nacional. Se armó una teoría del caso basada en la inconsistente y fantasiosa denuncia de una sola persona con 22 antecedentes de testimonios contradictorios, y se lanzó el aparato represivo del Estado contra un centenar y medio de personas sin pruebas serias. El precio que pagó Barragán es enorme: 84 días de prisión inhumana, 4 operaciones de corazón, discapacidad permanente, la destrucción de su carrera profesional de más de 50 años, la pérdida de bienes, recuerdos y material profesional de colección irreemplazables,
y una marca social que ningún sobreseimiento puede borrar del todo. Bajo el privilegio de la identidad reservada, se activó un dispositivo defensivo y protector para Pablo Salum, y de persecución para sus víctimas, que responde a una caza de brujas contra el libre pensamiento. Y además, un gran negocio de exportación, la captura de estadísticas para cobrar subsidios internacionales del Tip Office de Estados Unidos. La Protex no investigó, ejecutó un contrato. Lo que para el sistema es una cifra en dólares para justificar su presupuesto, para Barragán, fue la destrucción de su salud y más de 50 años de trayectoria artística y personal. Por algo, el operativo internamente se llamó Secta S.A. Pero la verdad, aunque llegue tarde, llegará. Carlos Barragán está decidido a que llegue. Google.com. Nota. Este documento fue elaborado sobre la base de documentación judicial real del caso de Carlos Barragán. Cada dato puede ser verificado en los escritos judiciales, resoluciones de Cámara, cartas documento y presentaciones que obran en los expedientes. Los números de causa, las citas de resoluciones judiciales y los hechos narrados son verificables. El caso de Barragán es un ejemplo concreto y documentado de cómo la denuncia de Pablo Gastón Salum afectó la vida de personas inocentes. No es una opinión, es lo que surge de las actuaciones judiciales, incluida la resolución de la Cámara Federal que revocó su procesamiento por falta de pruebas, y su posterior sobreseimiento firme. 23. Cronología resumida. Fecha. Hecho. 2009 en adelante. Salum publica acusaciones contra su familia, la EYBA y contra Barragán en su blog, Mi Familia Perdida. Persecución online de más de 15 años. 2019. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, hace de nexo institucional para formalizar el trabajo conjunto de Pablo Salum, con el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Berra y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, incluyendo reuniones por Zoom durante la pandemia. Agosto 2021. Pablo Salum, luego de 2 años de trabajo estrecho con los directores, Manago y Colombo, realiza la denuncia ante la Protex donde señala falsamente a Barragán como guardián de videos extorsivos. Diciembre 2021. La Protex formaliza la denuncia judicial. Causa 7962/2021 ante Juzgado Federal N Grado 4. Juez Lijo. 12 de agosto de 2022. Allanamiento simultáneo de 50 domicilios con helicóptero y comando SWAT. Detención de 19 personas, entre ellas Barragán. Show mediático, La Secta del Horror, y El Mago y los famosos de la Secta del Horror. Agostonov 2022. 84 días de detención inhumana. Sin medicación retroviral durante más de 22 días. Habeas corpus para obtener medicación. 4 de noviembre de 2022. La Sala 2 de la Cámara Federal revoca el procesamiento de Barragán. Falta de mérito. Libertad inmediata. NOP 2022 en adelante 4 operaciones de corazón, fracturas, discapacidad permanente. Certificado único de discapacidad, marzo de 2024. Marzo 2023. Barragán presenta querella por falso testimonio agravado contra Salum, causa 13.240/2023. Junio 2023. El juez sobreseí prematuramente a Salum sin producir prueba ni escuchar a Barragán. Agosto 2023. La Cámara nulifica el sobreseimiento de Salum. Ordena investigar. 20 de diciembre de 2024. El propio juez Lijo dicta el sobreseimiento de Barragán en la causa EYBA, el cual queda firme a los pocos días por falta de apelación de la Fiscalía. 2025 a 2026. Barragán envía cartas documento a medios, Infobae, Perfil, etc., exigiendo rectificaciones. Demanda al Estado Nacional. Demanda civil a Salum, elevada a juicio por incomparecencia. La querella por falso testimonio contra Salum sigue activa. 24. Documentos de respaldo. Las afirmaciones contenidas en este documento se sustentan en la siguiente documentación judicial y pública, obrante en los respectivos expedientes.
Ref. 1. Escrito inicial de querella por falso testimonio agravado, causa 13.240/2023, presentado el 9 de marzo de 2023 ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N grado 53. Contiene la reconstrucción de los hechos y la denuncia original de Salum. Ref. 2. Declaración testimonial de Pablo Gastón Salum ante la Protex, 13 de agosto de 2021, obrante en causa 7962/2021, Juzgado Federal N grado 4. Ref. 3. Resolución de la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, 4 de noviembre de 2022, causa 7962/2021. Revocación del procesamiento de Barragán. Votos de los DRES. Boyko, Irursun y Fara. Ref. 4. Y 5. Votos individuales de los DRES. Boyko e Irursun en la resolución citada en Ref. 3. Ref. 6. Auto de sobreseimiento de Carlos Walter Barragán, dictado por el juez Ariel Lijo, Juzgado Federal N grado 4, 20 de diciembre de 2024, causa 7962/2021. Firme por falta de impugnación fiscal. Ref. 7. Escrito inicial de querella por falso testimonio agravado, 9 de marzo de 2023, causa 13.240/2023. Ref. 8. Resolución de Cámara, Sala 7, 22 de agosto de 2023, que nulificó el sobreseimiento prematuro de Salum y ordenó la producción de prueba. Ref. 9. Auto de sobreseimiento prematuro, Juzgado N grado 53, 9 de junio de 2023, y apelación de la querella, 14 de junio de 2023. Ref. 10. Resolución de clausura de la Alcaldía de Madariaga, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, octubre de 2024. Ref. 12. Sentencia de sobreseimiento en causa 27.349/95, Juzgado de Instrucción Criminal N grado 46, Juez Corbalán de la Colina, mayo de 2000. Antecedente de la causa de los años 90. Ref. 13. Voto del Dr. Eduardo Guillermo Fara en causa 7962/2021, donde refiere al antecedente de la causa 27.349/95. Ref. 14. Solicitud de citación e indagatoria de Pablo Salum, presentada el 6 de febrero de 2025, causa 13.240/2023. Ref. 16. Certificado Único de Discapacidad, CUD, emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad, marzo de 2024. Algunos links. Bitter Winter sobre Base, siglas en inglés de EYBA. The Journal of CSNUR TIOC /7/4/full/issue.pdf. Carlos Barragán. Google.com. Nota. Los números de causa, fechas de resoluciones y citas textuales de magistrados pueden ser verificados en los expedientes judiciales correspondientes. Se omiten números de fojas por tratarse de un documento de difusión pública, no de una presentación judicial.